¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal de YouTube. Seguimos con estas series de la preparación, con estas prep series. Esta semana, después de una semana sin videos, sin reporte, venimos con un video acerca de cómo podemos medir nuestro proceso, nuestro progreso en cuanto a composición física cuando estamos en una preparación para competir, o incluso, ¿por qué no?, también cuando estamos en una definición convencional y queremos llevar ese seguimiento mucho más al detalle. Aquí les voy a hablar un poquito de las mediciones que yo utilizo conmigo mismo, con mis atletas, quienes pueden acceder a todas estas mediciones, quienes están dispuestos, porque decir que a menos de que nuestro objetivo sea competir o que estemos en una puesta a punto, son mediciones útiles, pero que también pueden llegar a ser contraproducentes, porque a veces llevar tantos datos y que a lo mejor son algo complejos, el tomarlos puede llegar a ser contraproducente por el estrés que puede generar hacerlo y tener que hacer todas estas cosas. Si ya por sí se complica a veces el tema de solo el registro visual, algún que otro perímetro y el peso, sumarle otras variables como por ejemplo puede ser los pliegues, que ya lo vamos a hablar, puede llegar a ser algo contraproducente. Lo que vamos a hacer, este video ya lo había grabado, de hecho lo grabé ayer, pero no me gustó todo lo que grabó, la cámara estuvo fallando y no grabó varios videos, se grabó en un modo muy feo y la luz quedaba extraña, el audio no quedó muy bien por donde me ubiqué el micrófono, entonces pues decidí hacerlo de esta manera y cojo algunas tomitas que grabé ayer hablando con David, y que David fue el que me ayudó a tomar algunas de estas medidas. Entonces, sin alargarlo más, empecemos con cuáles son esas medidas que me gusta tener en cuenta a la hora de medir el progreso y de ir valorando la composición corporal según avanzamos en una puesta a punto o en una preparación, si le queremos decir. La primera de todas, el peso corporal. Esta es como la más sencilla, esta es la que todos conocemos, la que la gente normalmente y todos hemos tenido más en cuenta durante mucho tiempo, lo cual no es raro porque es la más sencilla de tomar, simplemente subirse sobre una báscula y pesarse, pero pues en este caso debe ser una variable más, un dato más a tener en cuenta, que debe ser contrastado con otro grupo de variables. ¿Cómo tomamos el peso? Lo importante es siempre que sea bajo las mismas condiciones, ojalá en ayunas, después de haber ido al baño, siempre bajo las mismas condiciones, eso es muy importante, y no nos podemos quedar con el dato de un solo día, sino que es importante cuando tomamos esta variable del peso, hacerlo bajo promedios semanales, por lo cual lo mejor va a ser pesarnos todos los días y sacar el promedio semanal, y es sobre ese valor que vamos a sacar conclusiones. Si no nos gusta pesarnos mucho, si nos afecta mucho a nivel mental estar pesándonos tanto, con por lo menos 3 veces a la semana bien distribuidos durante la semana, va a ser suficiente para poder sacar conclusiones correctas. Sí, o sea, no pesarse los 3 primeros días de la semana y no el resto de la semana y tomar eso como promedio. No, obviamente no, porque durante la semana puede pasar muchas cosas y nos va a interesar el promedio. ¿Por qué es importante el promedio y no un dato de un solo día? Porque el peso corporal varía mucho. Sí, puede variar hasta 1 o 2 kilos según el día, y se ve afectado por muchos factores como lo puede ser el estrés, la hidratación, el mismo descanso. Entonces es por eso que es importante un promedio, para, digamos, si hacemos la toma sobre un solo día, lo más probable es que si tuvimos unas condiciones no ideales puede afectar de cierta manera la toma de datos. Por ejemplo, ya aterrizándolo un poquito más a lo que es mi proceso, que al fin y al cabo es lo que estoy compartiendo aquí en el canal. Yo tuve una semana, si quieren por ir a ver los videos anteriores, en la que me intoxiqué y retuve muchos líquidos. En esos días, 3 días, me subí como 1,5 kilos, pero pues yo era consciente, estaba con molestias estomacales, me sentía más blando y fue demasiado rápido, entonces fue una retención de líquidos causada por esa intoxicación. Incluso que algo sentido el estómago, y de vez en cuando como que ante ciertas situaciones tiendo a retener líquidos de nuevo un día para otro, pero ya sé identificarlo. Entonces hay que tener muy en cuenta ese tipo de cosas a la hora de la toma del peso y hacer las debidas observaciones ante estas situaciones para saber por qué a lo mejor está muy alto, por qué a lo mejor está muy bajo, o si no está sucediendo nada, pues simplemente anotarlo y sacar el promedio semanal. Segundo dato que tengo en cuenta para la medición de la composición es los pliegues y o perímetros. Sí, si se pueden ambos, mejor, pero primero el tema de los perímetros, que es como el más sencillo de tomar uno mismo, y es simplemente con 1 metro empezar a medirnos circunferencias de nuestro cuerpo. Yo personalmente cuáles tomo y cuáles mando a mis atletas a tomarse: el perímetro a nivel de los hombros, el perímetro a nivel del pecho, el perímetro de los brazos, el perímetro del muslo en la parte alta, a la altura de la ingle, y en la parte media, unos 15 a 20 centímetros por encima de la rodilla, pantorrilla también. Y ya, ¿qué es importante? Que
con los perímetros me gusta contrastarlo también con el peso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si el peso no baja, pero el perímetro abdominal sí, es una señal de una posible recomposición corporal. Entonces, a eso voy con este punto, y es que los perímetros nos van a servir primero para medir que no estemos perdiendo a lo mejor perímetros de algunas zonas. En el caso de un volumen, ver que ciertas zonas de interés están creciendo. También es importante mantener, por ejemplo, el perímetro abdominal controlado para saber que ese peso que estemos subiendo no sea solo de grasa o no sea de una grasa desmedida. Pero entonces, en una preparación para competir, me interesa prestarle principalmente atención a los perímetros de esas zonas donde acumulamos más grasa. Todos lo saben, el abdomen y la cadera. Esa es otra que me olvidé mencionar. También mando a tomar el de la cadera, es decir, darnos la circunferencia completa a la altura del glúteo, porque son zonas en las que acumulan mucha grasa. Entonces, una disminución de este perímetro nos va a marcar una pérdida de grasa probablemente exitosa. Nuevamente, por eso es que es importante no tomar el peso por sí solo, porque si el peso no se está moviendo, pero esos perímetros grasos están bajando, la definición va marchando. Y lo otro son los pliegues, que es el tema de los plicómetros. Se toma con un adipómetro, que se llaman estas pinzas que ustedes han visto a lo mejor en los videos, que David me pellizca y toma las medidas con las pinzas. ¿Qué es esto? Esto es una medida para medir, bueno, resulta que la grasa se ubica debajo de la piel. Entonces, a través de esta medición lo que buscamos es medir el grosor de la piel. Hay pliegues, digamos, preestablecidos. Hay fórmulas de 7 pliegues, de 11 pliegues, hay muchos pliegues preestablecidos, y yo los invito a usarlas. De hecho, la idea de esto es tomar todos esos pliegues y meterlos en algunas fórmulas. La idea de base, como se suele hacer. Pero ¿qué pasa? Que todas estas fórmulas, todas van a dar algo distinto. Hay muchas fórmulas, ninguna es totalmente exacta. Según la persona van a dar valores muy raros, según la edad, según muchas cosas. Por ejemplo, yo según algunas fórmulas estoy en un 4%, o sea, ya estaría para ponerme tinta y salir a competir, y claramente no es así. Entonces, ¿qué los invito yo? A que al tomar pliegues no se basen únicamente en las fórmulas. Pueden tenerlas, pero no se basen únicamente en las fórmulas, sino que háganle seguimiento a la sumatoria total de los pliegues o a cada pliegue por individual. Y a la hora de tomarlos, ¿cómo tomarlos? Porque obviamente a lo mejor ven esto, o algunas personas de forma externa o ajenas a esto ven esa toma de mediciones y dirán que es algo sumamente complejo y que hay que estar muy estudiado para hacerlo, y es cierto. Es cierto, de cierta manera, hay que tener cierta formación para hacerlo bien. De hecho, hay cursos y hay una estandarización a nivel internacional de cómo tomar estos pliegues según algunos puntos socios para estandarizarlo, pero lo importante realmente es estandarizar la toma de estos mismos, es decir, tomarlos siempre igual es realmente lo más importante. Lo digo porque, por ejemplo, pasa con algunos atletas que les digo, les mando a tomarse los pliegues y cada semana me dicen, esta semana tomé mejor los pliegues. Y realmente no nos interesa tomarlos cada vez mejor, nos interesa tomarlo es siempre igual. Así según esas normas internacionales y los manuales no estén esos parámetros, si se toma siempre igual, va a estar bien, porque nos interesa es que siempre sea tomado en el mismo punto. Entonces los invito a eso, a que cuando vayan a tomar los pliegues, tomen los pliegues, pueden ser los estandarizados, pero entonces siempre busquen tomarlo de la misma manera. Y lo otro, hay algunos pliegues que por ejemplo son en la espalda, en el tríceps, otros que son más difíciles de tomarse uno mismo. No pasa nada, no es obligatorio tomárselos, pueden perfectamente tomárselos que sí se alcanzan a tomar, y repito, no medirse su progreso con las fórmulas, sino con la sumatoria total de esos pliegues que sí se pueden tomar ustedes mismos, o incluso pueden ustedes crear nuevos pliegues importantes para usted. Y esto es lo que estamos haciendo. Yo, por ejemplo, tomo los de la fórmula Jackson y Pollock de 7 pliegues, subescapular, tricipital, pecho, abdomen, suprailíaco, supraespinal, el muslo, todos estos los tomo, pero entonces le sumamos otros dos que son pliegues críticos, lo cual es muy importante. Pliegues críticos, que son esas zonas en las que acumulamos más grasa de lo normal. ¿Sí? Esa zona que decimos, es que yo acumulo mucha grasa ahí, así no esté en esos pliegues estandarizados. Yo, por ejemplo, esta semana me empecé a tomar el pliegue del glúteo, porque quiero rajar el glúteo y necesito ver si estamos perdiendo grasa en el glúteo, y también de la zona lumbar o el flotador. Esto no está estandarizado en ningún manual, no se indica cómo tomarlo, tampoco se contempla en ninguna fórmula, pero es importante tomarlo. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, estamos basándonos en el progreso del porcentaje de grasa que nos indica una fórmula, y digamos que hay una bajada del peso, pero todos esos pliegues que las fórmulas convencionales
tienen en cuenta a la hora de estimar el porcentaje de grasa siguen igual, pero ese pliegue crítico que no se tuvo en cuenta sí bajó, esa fórmula nos va a marcar que el porcentaje sigue igual, que el porcentaje de grasa sigue igual, pero que el peso bajó, lo cual indicaría una pérdida de masa libre de grasa, entre eso la masa muscular. Entonces esto puede dificultar la interpretación de los datos. Entonces, si vemos que estas fórmulas, estos programas donde estamos midiendo esto nos indican una pérdida de masa muscular, pero al mismo tiempo tenemos ese pliegue extra crítico en el que si hubo progreso, sabemos que realmente no es que estemos perdiendo masa muscular, sino que estamos perdiendo grasa en esas zonas que los parámetros no están teniendo en cuenta o ignoran. Y bueno, y ahora para entrar al tercer dato a tener en cuenta, estamos con uno más subjetivo. Como ven, los que hemos hablado hasta ahorita son más numéricos, son más objetivos, son números. Ahí es que saber interpretarlos, claro, como ya dije. Hay que saber contrastarlos. Los pliegues, al igual que el peso, hay que tomarlos siempre en las mismas condiciones porque, repito, no puede retener más líquido según el estrés, después de haber comido, entonces siempre tratar de que sean las mismas condiciones. Si uno tiene alguien que lo ayude y esa persona no puede tomárselo uno en ayunas, pues no pasa nada si no es en ayunas, pero entonces nuevamente tratar de que sean las mismas condiciones, con X comida encima siempre, con X cantidad de agua encima siempre, estandarizar al máximo esa toma y ese momento de la toma. Ahora, vamos con una más subjetiva, como ya dije, que es el progreso a nivel visual. ¿Y cómo lo evaluamos? Con fotos y videos, puede ser. ¿Qué pasa? Que es muy importante que esto también lo estandaricemos. Cuando estandarizamos una foto o un video, ¿cómo lo hacemos? Estandarizamos el cómo tomarlas, siempre con la misma luz, siempre en el mismo lugar, siempre en el mismo momento del día, porque obviamente pasa también en el coaching. Este sitio, encontré el sitio perfecto para tomar las fotos y efectivamente se ve mejor, pero obviamente porque tiene mejores luces, porque el sitio es diferente. Sí, o sea, lo importante es que siempre sean en las mismas condiciones para poder tener una comparación objetiva de diferencia entre fotos. Bueno, y por supuesto, al ser este punto uno más subjetivo, sería muy interesante tener unos puntos de vista extras o externos para que evalúen si realmente sí hay mejora, porque muchas veces puede suceder cosas como que nosotros mismos, por esa vigorexia, no sé si decir esa dismorfia que se puede generar, vemos las fotos y las vemos iguales o incluso vemos que estamos empeorando, cuando desde un punto de vista externo sí ha habido un progreso, o puede pasar perfectamente al contrario, la estamos pasando ya algo mal en la puesta a punto y con tal de no apretar más o con tal de darnos algún refit, de darnos algún diet break o algo así, creemos que nos vemos mejor al ver las fotos cuando en realidad no estamos progresando y estamos estancados y solamente nos estamos autoconvenciendo de que vamos bien para no tener que comer menos o pasar más hambre, o simplemente la cosa va marchando y no hay necesidad de cambiar nada y ni hacer refits, ni hacer diet break, ni nada de esto. Entonces es importante ese punto de vista externo cuando hablamos de la parte subjetiva. Ya teniendo esas tres medidas corporales, voy a dar una extra que me parece también interesante. Esta no la tendría de pronto tan en cuenta para medir el progreso, sino para cierta interpretación de algunos de los datos, y es el qué tan duro estamos. Sí, que apretemos un músculo, no lo apretemos, no lo espichemos y qué tanto se nos hunde el dedo. Esto nos va a hablar de qué tan cargados estamos. Cuando hablo de cargados es qué tan llenos de agua tenemos los músculos, esos depósitos de glucógeno, que es un valor más a tener en cuenta con el tema del peso corporal. Entonces, a lo mejor un día amanecemos más pesados de lo normal. Amanecemos un día más pesados de lo normal porque la noche anterior tuvimos una comida más alta en carbohidrato, entonces dijimos no, ganamos grasa, pero nos vemos en el espejo, entramos a esa parte subjetiva y nos vemos más secos que nunca, más musculosos que nunca, más rayados que nunca. Nuevamente ese día nos tomamos los pliegues y los pliegues van mejor, pero el peso estuvo más alto. Entonces el medir qué tan cargados estamos es porque a lo mejor esos depósitos de glucógeno se llenaron, o por lo mismo tenemos una bajada de peso muy fuerte y decimos uy, esta bajada estuvo muy fuerte. ¿Será que perdí masa muscular? ¿Será que estoy bajando mucho masa muscular? Y el tocarnos va a decir, bueno, la verdad es que estoy descargado, tengo mis depósitos de glucógeno vacíos y a lo mejor por un entrenamiento muy fuerte que tuve ayer o por X o Y razón, estoy hoy descargado y es por eso que el peso está de esta manera. Nos va a ayudar también a tomar decisiones y contrastar con los otros datos que tenemos. Y ya para terminar, ¿cómo evaluamos cuando estamos estancados? Teniendo en cuenta todos estos parámetros, principalmente los tres primeros, lo de la dureza es para contrastar y ya. Cuando tengamos dos de esas tres variables estancadas, podemos decir con seguridad que estamos ante un estancamiento en la definición. Entonces, si estoy mejorando en fotos y pliegues, pero el peso no estás estancado. Si no estás mejorando peso
y pliegues, pero fotos sí, a lo mejor sí igual sería interesante apretar de nuevo o hacer un reajuste del planteamiento que está siguiendo para que la definición siga marchando. Repito, 2 de 3 variables de estas estancadas significan un posible estancamiento y entra a evaluar un replanteamiento o lo que sea necesario para romper ese posible estancamiento. Y algo que me parece muy importante, y más cuando hablamos de preparaciones para competir, a lo mejor en una definición convencional no es muy importante porque pues uno va definiendo hasta el punto que quiere, puede hacer pausas, puede ir con calma, puede bajar el ritmo, puede subir el ritmo. Pero algo que nos interesa mucho en una preparación para competir, ya que tenemos fechas, ya que tenemos, digamos, una cuenta regresiva hasta la tarima, es recoger información. ¿Por qué? Porque a lo mejor en la primera preparación es muy difícil saber en qué punto debemos estar según el momento según el momento que se acerque, según lo cerca que estemos a la tarima, pero digamos para próximas preparaciones, el tener esta información de bueno, cuando tenía estos pliegues me iba viendo así, cuando estaba 2 semanas antes de salir a la tarima tenía estos pliegues, tenía estas fotos, tenía este peso. Eso nos va a servir para futuras preparaciones, plantearlas y ir marcando y hacer un planteamiento de puesta a punto más objetivo, haciendo comparación, diciendo, bueno, voy a armar mi calendario de mi segunda preparación, entonces debo estar con estos pliegues más o menos por esta fecha, debo estar con este peso más o menos por esta fecha, ya lo que es muy importante. Contrastarlo siempre, obviamente entre preparación la idea es ganar masa muscular, entonces muy posiblemente estemos más pesados, adelantados con el calendario, entonces nos interesa tal vez medir más con los pliegues, nos interesa comparar entre nivel visual. Entonces todo esto es muy importante también por el tema de a lo mejor el patrón de pérdida de peso. Todos tenemos un patrón de pérdida de peso ligeramente diferente. Por ejemplo, mi peso se mantiene muy estable siempre y de un momento a otro, un día muy inesperado, ¡pum!, cae. Sí, es como que se resiste a la pérdida de peso de alguna manera por unos días o por varios días y de un momento a otro, ¡pum!, cayó y siguió y así va como por escaleras. Es lo que suele pasar con mi peso, mientras que hay personas que durante la semana sí tienen fluctuaciones muy altas del peso y se ve esa pérdida de lineal de grasa, más cuando vemos los promedios cada 2 semanas. Es algo muy chévere de ver, sobre todo por ejemplo en mujeres por el tema del ciclo menstrual y las alteraciones a nivel hormonal que esto tienen. El peso incluso es interesante verlo a medida de bloques de a 4 semanas, porque según el ciclo menstrual, el peso se comporta de una u otra manera. Es lo que he podido ver con mis atletas mujeres. Entonces hay que tener una visión un poco más amplia de lo que es el solo teniendo en cuenta el peso. Repito, con los pliegues obviamente me va a afectar por el tema de la retención de líquidos y el estrés que todo esto puede generar, pero eso ya son temas para otros videos más específicos. Entonces, muchachos, espero les haya gustado. Ahí les fue dejando imágenes de lo que dije que había grabado pero no me gustó. Espero les sirva, espero puedan empezar con esas mediciones para llevar su puesta a punto, o ni siquiera la puesta a punto, puede ser su volumen, valorar el progreso en volumen. Es interesante, llevar pliegues en volumen a mí me parece muy interesante. Y bueno, eso es todo. Para saber cómo tomar perímetros, cómo tomar pliegues y todo esto, hay infinidades de tutoriales en YouTube. Y repito, no hay que ser un experto, lo importante es hacerlo siempre de la manera más estandarizada posible en uno mismo. Entonces, muchachos, los dejo. Espero tengan una buena semana, espero les haya gustado el video y nos vemos en próximas semanas, próximos videos con la continuación de lo que es mi preparación.